Ahora que ya sabemos lo que tenemos que hacer, entendamos un poquito cómo sería el diseño de la interfaz. Miremos un momento, ¿qué tanto tenemos en la interfaz? Tenemos tres áreas. Un área en la parte superior donde se va a mostrar el camino, el path. Otra área donde vamos a encontrar las carpetas que se encuentran dentro de esta ruta. Y otra área donde se encuentran los archivos, que son los que nos interesan. Cada uno de estos elementos deben ser identificados por separado, es decir, cada texto para nosotros va a ser una etiqueta que debe tener una posición en la ventana, un ancho, un alto, de tal forma que cuando yo haga clic sobre una de ellas, la ventana entienda sobre quién estamos trabajando. Si yo hago clic sobre una de ellas, la ventana sabe a quién le hicimos clic. Para esto, entonces, cada uno de estos elementos va a tener información. Y no solamente información, sino también una posición en la ventana. Entonces vamos a crear un tag para poder guardar la información de cada una de estas etiquetas. Ya sean etiquetas de la ruta, etiquetas de mis carpetas o etiquetas de mis archivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a agregar en Utils, vamos a agregar entonces toda la información necesaria. Lo primero que vamos a hacer por acá entonces es crear nuestro tag. Vamos a crear una estructura que la vamos a llamarla label. Esa estructura va a tener un tipo. ¿Por qué un tipo? Este tipo es el que me va a definir si es una carpeta, es un archivo o hace parte de la ruta. Va a tener un texto, lo vamos a manejar en forma primitiva y vamos a decirle que los nombres máximo tengan 128 letras. Y adicionalmente sus variables de posición, su ancho y su alto. Esos son los valores que vamos a necesitar para que en forma gráfica podamos identificar en qué lugar se encuentran y qué dimensiones tienen. Asimismo vamos a definir entonces tres vectores. Un vector llamado camino, que vamos a decirle que máximo manejemos una profundidad de 20 en el camino. Vamos a manejar otro vector que se llama directorios, máximo 100 directorios, y otro vector llamado archivos. Aquí vamos a guardar los nombres de los archivos o la información de los archivos. De la misma forma vamos a también guardar la cantidad de cada uno de ellos que hay. Entonces tenemos uno para el camino, que por lo pronto están en 0, otro para los directorios, que también está en 0, y otro también para los archivos, que por lo pronto también van a estar en 0. Ok, adicionalmente a estos vamos a crear otras funciones para poder manejar todas estas etiquetas. Entonces, ¿qué funciones vamos a manejar? Una función para crear etiquetas. Cada vez que se cree una etiqueta, vamos a devolver el apuntador de la etiqueta creada. Esas funciones son similares a las que ya hemos trabajado en otras ocasiones. Recibimos el tipo por parámetro, también recibimos el texto que debe llevar la etiqueta, también recibimos la posición X, la posición Y, también recibimos su ancho y también recibimos el alto. También recibimos el alto. Internamente ahora vamos a ver qué tanto hay que hacer en esta función. Vamos a colocar aquí unas divisiones para que no nos perdamos. También vamos a crear una función para dibujar una etiqueta. Esa no me retorna nada. Cuando dibuje una etiqueta, por parámetro le vamos a decir cuál es la etiqueta que deseo dibujar. Vamos a definir también una función para averiguar si alguien le hizo clic sobre la etiqueta. Entonces, isFocusSet me va a decir si sobre esa etiqueta alguien le hizo clic, sí o no. Para ello enviamos las coordenadas del mouse. Él me va a decir sí o no. También vamos a definir una función. Todas estas funciones las vamos a definir en un momento. Por lo pronto las estamos simplemente enunciando. Vamos a definir otra función para buscar sobre cuál etiqueta se hizo clic. Enviamos entonces las coordenadas del mouse para saber sobre cuál se hizo clic. Estas dos funciones van ligadas. Esta función es la que busca en todas las etiquetas y esta función me dice si sobre una de ellas, sobre esa etiqueta se hizo o no se hizo clic.
También vamos a tener una función para refrescar. Entonces esta función no me devuelve nada. Para refrescar a toda la ventana, o sea, volverla a dibujar. Esa función me vuelve a dibujar todo lo que se encuentra dentro de la ventana. Una función también para inicializar el camino. O sea, esta función lo que va a hacer es averiguarme en qué lugar de mi carpeta o en qué carpeta me encuentro en este momento para iniciar todo el trabajo a partir de ahí. También tenemos una función para alargar el path, es decir, puede ser que nosotros requeramos hacerle clic en una carpeta y meternos en una subcarpeta. Entonces para esto vamos a alargar enlarge path, alargar el camino. Entonces vamos a necesitar este campo. Por aquí vamos a recibir el nuevo, bueno, llamémoslo token. Es un nuevo token. Recuerden que en el video previo nosotros utilizábamos esta variable token para identificar a cada una de las carpetas y subcarpetas que hacen parte del camino. Esta función va a alargar ese camino. También una función para cargar la información de un directorio. Esta función necesita es un camino. Entonces vamos a decirle el nuevo camino que se va a explorar. Path. Como este camino internamente no va a ser manipulado, no va a ser modificado, es conveniente utilizar la variable const. Eso quiere decir que aquí adentro esta variable no va a ser modificada. Y por último vamos a definir una función también. Todas ellas son funciones cortas, no son funciones largas, que la vamos a llamar getPath. ¿Para qué es este? Pues sencillamente cada vez que el usuario haga clic sobre algún directorio tenemos que averiguar toda la ruta completa para poderla devolver y poder saber en qué lugar me encuentro. Esto esta función va a recibir una variable de tipo label y le vamos a llamar al segundo parámetro newPath. Este newPath es el que me va a recibir en donde yo voy a guardar el nuevo camino. Listo, con estas funciones vamos a definir ahora entonces todo nuestro código, el programa. Todo nuestro programa va a trabajar desde aquí. Bueno, miremos ahora entonces qué debe hacer cada una de estas funciones y de esta forma vamos a ir visualizando qué es lo que tiene cada una de ellas. Bueno, crear label, crear una etiqueta es bastante sencillo porque lo único que hay que hacer es definir simplemente una variable, la vamos a llamar L y le separamos un espacio. Y ya esta etiqueta le vamos a llenar todos los datos que llegaron por parámetro. Por ejemplo, al tipo le vamos a copiar el tipo que llegó también por parámetro. Recuerden que tenemos un tipo aquí en el parámetro, lo copiamos dentro de la estructura. También copiamos el texto, pero este texto recordemos que es un tipo de dato primitivo. Entonces lo utilizamos copiamos a través de la función stringCopy. A L en su campo texto le copiamos el texto que tenemos nosotros por parámetro y de esa misma forma hacemos con todas las demás. El campo X, el campo Y, el campo ancho, el campo alto, L.8, L8. De esta forma entonces tenemos un error aquí, tengo un error aquí arriba, está mal escrito, 8. Exacto. Ya al finalizar retornamos esta etiqueta. Lo único que hace este método es simplemente crear una etiqueta y retornarme la dirección de memoria de esa nueva etiqueta. Esto hace createLabel. ¿Qué hace drawLabel? drawLabel va a dibujar esa etiqueta. Entonces para ello vamos a utilizar la función xDrawString y la función drawString me pide el display, que es el servidor gráfico, la ventana, el contexto gráfico, y vamos a decirle en dónde lo quiero dibujar. Para eso teníamos entonces, como tiene por parámetro una etiqueta, entonces de esa etiqueta vamos a tomar su campo X y lo vamos a correr un poquito hacia la izquierda, más 5, y también su campo Y lo vamos a correr hacia abajo porque los textos se escriben sobre el punto que yo marque como coordenada. Entonces lo vamos a bajar un poquito, 10, y luego vamos a escribir aquí el texto. El texto lo tenemos en su campo texto.
Adicionalmente tenemos que decirle qué tamaño va a tener esta etiqueta. Ok, recordemos que los tamaños nosotros los capturamos con string_len. La función string_len me calcula el tamaño de una cadena. Recordemos que esta cadena texto es una cadena de texto primitiva, y para calcular el tamaño se lo hace con esta función string_len. Ok, vamos luego a tener que, aquí vamos a venir a corregir un poco, porque resulta que algunos nombres de archivos son demasiado largos y se nos van a salir del área. Sin embargo, aquí luego podemos corregir un poquito más. Bueno, esto es drawLabel. La función isFocused es una función que también la hemos trabajado en otros programas, lo cual me permite averiguar por sí o por no si el clic del mouse se hizo sobre un elemento, sobre un área. Para esto entonces nosotros siempre evaluábamos las 4 fronteras. Decíamos si mx, o sea la coordenada del mouse, es mayor a la coordenada x de nuestra etiqueta, y si esta mx es menor a la coordenada de x de esta etiqueta más el ancho, entonces ya hemos horizontalmente identificado que el mouse sí está en medio del área. Y ahora verticalmente, si my es mayor a y my es menor a L en su campo Y más L en su campo alto, eso quiere decir que sí está, return true, quiere decir que el mouse sí se encuentra dentro del área de la etiqueta. De esa forma puedo saber que sí se le hizo clic. En caso contrario, retorno falso. Esta función no le voy a dar mayor explicación porque ya la hemos trabajado en otras ocasiones. Luego veremos las otras funciones de find, launch, refresh y todas las demás. ¿Qué hace refresh? Vamos con refresh. Entonces la función refresh lo que hace es dibujarme la ventana cada vez que haya un cambio. Lo primero que vamos a hacer en refresh es limpiar la ventana. Entonces la función xClearWindow me pide la ventana que se va a limpiar. Lo que hace es quitar todos los elementos, dejarla en blanca para volverla a escribir. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos dos líneas que se debían escribir, una que era horizontal. Voy a ejecutarlo por acá para que lo revisemos. Recuerden que tenemos una línea horizontal y una línea vertical. Entonces estas dos líneas las vamos a dibujar desde aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar drawLine en este entorno gráfico, en esta ventana, con este contexto gráfico, y vamos a dibujar entonces las líneas. La primera le vamos a decir que va desde el 0, 150 hasta 400, 150. Si nosotros hasta ahí visualizamos qué es lo que está haciendo, nosotros por aquí abajo vamos a decirle que en el expose haga un refresh. Si nosotros tratamos de ejecutar a ver qué sucede, vamos a darnos cuenta que miren las funciones, los errores, me hacen falta la librería string.h. entonces vamos a incluir la librería string.h, string.h. Revisemos nuevamente. Dice que la variable d no está. Claro que sí. Tenemos nosotros las variables display, todas las tenemos aquí abajo, entonces las vamos a subir para que podamos manejarlas desde más arriba. Entonces aquí están nuestras variables para que sean reconocidas. Ahora sí. Bueno, hay algunos parámetros, hay unos alertas, pero es porque los parámetros aún no los hemos utilizado. Al ejecutar, entonces tenemos ahora esto, una ventana que ya me hizo la línea horizontal. Vamos a dibujar la línea vertical. Entonces la línea vertical, xDrawLine, tiene todo lo mismo, contexto gráfico, solo que ahora vamos a decirle que se va a hacer desde el 200, 150 hasta el 200, le voy a dar un número bastante largo, 900, por si acaso el usuario alarga la ventana, que se pueda visualizar. Miremos hasta el momento, entonces ya tenemos la ventana con esas dos líneas, la línea horizontal y la línea vertical.
Adicionalmente a esto, tiene que dibujarme a todas las etiquetas. Y recordemos que tenemos tres tipos de etiquetas. Etiquetas en el camino, en el path, en la parte superior, etiquetas en la parte izquierda, que son los directorios, y etiquetas en la parte derecha, que son los archivos. Para esto pues vamos a hacer ciclos, 3 ciclos. Un ciclo que va a viajar dentro del camino, y lo que va a ir haciendo es dibujando las etiquetas. ¿Cuáles etiquetas? Pues las que se encuentran en el camino. Lo mismo vamos a hacer para las que se encuentran en los directorios. En los directorios y lo mismo para las que se encuentran en los archivos. Top files, raw label, entonces los que se encuentran en los archivos, files sub i. Ok, con esto entonces nuestro refresh está completo. Él va a hacer las líneas y me dibuja todas las etiquetas. Lo que pasa es que en este momento aún las etiquetas no existen, pero refresh ya está tratando de dibujarlas. En el siguiente video vamos a ver cómo completar la interfaz.